El poder de las emociones. En Cuando los elefantes lloran, un libro fascinante de Jeffrey Manson y Susan, estos describen innumerables ejemplos sobre la forma en que los animales expresan las emociones. En alguna vez fueron consideradas la diferencia decisiva entre el hombre y la bestia. Congo, un chimpancé criado por seres humanos, odiaba ser trasladado a una nueva jaula del zoológico, pero se desquitaba con los otros monos. Les pedía a los visitantes del zoológico cigarrillos encendidos y los utilizaba para perseguir a los animales alrededor de la jaula, tratando de quemarlos. Cuando María y Misha, dos huskies, fueron separados, María estaba atenta todos los días al regreso de Misha, pero finalmente, dándose cuenta que no regresaría, se volvió indiferente, irritable y deprimido. Huela, un delfín hocico de botella, mordió una vez la mano de su entrenador en forma accidental y, horriblemente turbado, nadó hasta el fondo del tanque y permaneció allí, malhumorado, hasta que su entrenador consiguió sacarlo con paciencia. Mason y McKeer señalan cómo diferentes especies parecen manifestar más un tipo de emoción que otras. Los loros son irritables y parecen mostrar rencor sin ninguna razón. Los gansos, cisnes y patos mandarines son famosos por la devoción por sus parejas. Los elefantes parecen sentirse particularmente afectados por la muerte de uno de los suyos, mostrando un interés intenso por los huesos de elefantes, pero no por los huesos de otros animales, y posiblemente reconozcan el olor de un compañero amado después de su muerte. A través del estudio de otras especies, así como el desarrollo evolutivo de las emociones humanas, sabemos que las emociones cumplen propósitos determinados para que un niño se desarrolle hasta convertirse en un adulto feliz y con éxito. Pero también sabemos que el desarrollo emocional de un niño puede llegar a devastar, haciéndolo sufrir una amplia variedad de problemas personales y sociales. La mayoría de los teóricos están de acuerdo en que existe un conjunto de emociones básicas, incluyendo el amor, el odio, el amor, el dolor y la culpa, y todas las otras emociones surgen de esta base emocional, como cuando se utilizan los colores primarios para formar una serie casi infinita de tonalidades. En tanto, ¿qué seres humanos somos capaces de mostrar cientos de matices de emociones? Y sin embargo, no son las emociones mismas las que nos distinguen de otros animales. Lo que en realidad nos ubica en la cima de la escala evolutiva es nuestra capacidad de reconocerlas y de pensar en ellas. En la parte 7 examinaremos las capacidades del coeficiente intelectual en que usted puede enseñarles a su hijo, quien no solo aprovechará sus emociones para enfrentar las exigencias cambiantes de una sociedad tecnológica, sino las utilizará realmente con nueva comprensión de las emociones para llevar una vida más satisfactoria, exitosa e incluso saludable. Conciencia y comunicación emocional. La psicoterapia tradicional promueve la conciencia emocional como el vehículo primario para el cambio de vida. Los pacientes hablan de lo que hace sentir enojados, tristes o culpables y trabajan para transformar las situaciones que han causado estos sentimientos.
Los pacientes también hablan de lo que les produce alegría, placer y orgullo y buscan formas de aumentar estos sentimientos. Hablar de sus sentimientos es la forma más directa de comprenderlos y controlarlos. La corteza o cerebro pensante nos permite tener sentimientos sobre nuestros sentimientos, expresar dichos sentimientos a los demás y observar y aprender a partir de la forma en que estos reaccionan ante ellos. Enseñarles a los niños a comprender y comunicar sus emociones afectará muchos aspectos de su desarrollo y éxito en la vida. Asimismo, si uno no les enseña a los niños a comprender y comunicar sus emociones, estos podrían volverse innecesariamente vulnerables a los conflictos de los demás. Tomemos por ejemplo a Martín, un niño de 6 años cuyos padres estaban atravesando un proceso de divorcio particularmente nocivo. El padre de Martín insistía en que él volara para ir a visitarlo a Boston todos los fines de semana, mientras su madre mantenía la custodia durante la semana en Richmond, Virginia. Martín apenas profería palabra durante el viaje de ida de 2 horas y media e insistía en irse a la cama en cuanto llegaba a cualquiera de las dos casas. Después de 2 meses de arreglo, Martín comenzó a quejarse de dolores en el estómago y la maestra señaló que pocas veces hablaba con alguien en la escuela. Durante la audiencia de custodia, el abogado de Martín le preguntó: ¿Cómo te sientes visitando a tu padre todos los fines de semana? No sé, respondió Martín. Bueno, ¿estás contento de ver a tu padre cuando llegas a Boston?, preguntó su abogado, controlando sus propias emociones y tratando de no guiar a Martín hacia una otra respuesta. No sé, volvió a responder Martín, con un tono monótono apenas audible. ¿Qué me dices de tu madre? ¿Estás contento de vivir con ella durante la semana?, inquirió el abogado, dándose cuenta de que obtendría una sola respuesta de Martín durante el procedimiento. No sé, dijo una vez más, y nada en su comportamiento surgiría que sí lo sabía. La capacidad de que su hijo para traducir sus emociones en palabras constituye una parte vital de la satisfacción de sus necesidades básicas. Cuando su niño de 2 años se enoja porque usted está hablando con un amigo en la tienda y él quiere ir a casa y comer algo, puede tener un berrinche, porque esa parece ser la forma más rápida de satisfacer sus necesidades. Pero su hijo de 5 años será capaz de reconocer que tiene hambre y está aburrido y expresará esto en palabras. Es probable que usted satisfaga sus necesidades ofreciéndole algún temptible en el carrito del supermercado. Su niño de 10 años debería ser capaz de identificar una docena o más de estados emocionales. Cuando le preguntamos cuál es su reacción sobre su próximo viaje o el funeral de su abuela, puede recurrir a un banco de memoria de experiencias emocionales y anticipar cómo reaccionará ante estos acontecimientos. Las palabras que describen sus emociones, feliz, entusiasmado, triste, preocupado, angustiado, también están conectadas con los sentimientos mismos. Cuando responde que se siente angustiado por tener que asistir al funeral y ver a la abuela en el ataúd, se produce una conexión instantánea de su centro de habla con su cerebro emocional, dando lugar a las sutiles respuestas psicológicas que asociamos con la angustia, una leve aceleración en el pulso, un leve aumento de presión sanguínea, una tensión en el cuerpo.
Cuando su adolescente cumple los 16 años y la parte pensante de su cerebro ya está completamente desarrollada, debería de estar en condiciones de hablar de los matices sutiles de las emociones. Puede describir los sentimientos a través de metáforas e imágenes, explicando que está feliz como una alondra o que se siente como si estuviera sentado en un rincón oscuro del sótano, sin que nadie sepa que está allí. También puede articular sus asociaciones físicas con diferentes emociones, utilizando frases como una sensación de opresión en la boca del estómago o la sensación de sentirse atado. Las descripciones fisiológicas de nuestros estados emocionales se han convertido en una parte de nuestro vocabulario común y resultan particularmente efectivas para transmitir el grado en el cual experimentamos una emoción. Cuando escuchamos una descripción fisiológica de un sentimiento y percibimos las pistas verbales relacionadas con dichos sentimientos en el rostro o la postura de la persona que la expresa, enrojece, empalidece, se presiona y así sucesivamente. Nosotros mismos solemos reflejar sutilmente la respuesta fisiológica. La naturaleza de la comunicación emocional. Tal como lo hemos visto, a un niño que comienza a andar y que no ha desarrollado aún las capacidades del lenguaje, le resultará difícil traducir sus sentimientos en palabras y muchas veces tendrá berrinches. Un niño de 5 años ha adquirido el lenguaje necesario y tiene por lo tanto la capacidad de utilizar palabras. La capacidad de nuestros hijos de mostrar una conciencia emocional y hablar de sus sentimientos se produce en la neocorteza y de esta manera sigue en el desarrollo cognitivo. Pero como muchas otras capacidades del CE, la disposición de nuestros hijos para comprender y comunicar los sentimientos y la capacidad de hacerlo con dos cosas distintas. Aunque su capacidad de hablar sobre las emociones esté integrada en el cerebro en una especie de promulgación del desarrollo, el hecho de que sean realmente capaces de utilizar dicha capacidad depende en gran medida de la cultura en donde se cría y en particular de la forma en que usted interactúa con ellos y la interacción entre sí. En las familias donde los sentimientos se expresan y examinan abiertamente, los desarrollan los niños el vocabulario para expresar sus emociones y comunicarlas. En las familias donde se suprimen los sentimientos y se evita la comunicación emocional, es más probable que los niños sean emocionalmente mudos. Aunque la psicoterapia ha demostrado que la gente puede aprender el lenguaje de las emociones a cualquier edad, como ocurre con los otros lenguajes, los que hablan con más claridad son los que aprenden mientras son jóvenes. Aprende a identificar y transmitir las emociones. Es una parte importante de la comunicación y, tal como lo veremos, un aspecto vital del control emocional. Pero apreciar las emociones de los demás constituye una capacidad de control emocional igualmente importante, particularmente para el desarrollo de las relaciones íntimas y satisfactorias. Los terapeutas y asesores psicológicos han descubierto que podrían ser más importante desarrollarse como una persona que sabe escuchar desde el punto de vista emocional, que ser alguien que habla con claridad en lo que se refiere a la comunicación emocional. Una persona que sabe escuchar, a la vez paciente y capaz de ponerse en sintonía con las necesidades emocionales
del que habla, quien a su vez interpreta la atención como una forma importante del estímulo emocional. Aunque los consejeros matrimoniales han exaltado durante mucho tiempo los beneficios de una escucha emocional activa en las relaciones íntimas, los investigadores están descubriendo ahora que esta capacidad del control emocional es igualmente importante en lugar de trabajo. Por ejemplo, los supervisores describen a los directivos de empresa formados para escuchar activamente como personas más inclinadas a prestar su apoyo. A lo largo de toda la adolescencia y a través de cada etapa de la adultez, las personas consideradas como emocionalmente educada es la más valorada como compañero, colega, receptor del amor y la confianza de los demás. ¿Qué puedo hacer para criar hijos que expresen sus sentimientos? ¿Qué puedo hacer para criar hijos que expresen sus sentimientos? Una de las cosas más simples y útiles que usted puede hacer para promover la educación emocional es aumentar el vocabulario emocional de su hijo. Elabore un diccionario de sentimientos para sus hijos, pidiéndoles que nombren todos los sentimientos que se les ocurran. Escríbalos en orden alfabético, en un anotador blanco, un sentimiento por página. Una buena manera de generar una lista de sentimientos es hojear revistas de noticias que muestren fotografías instantáneas en lugar de fotos posadas, y pedirles a sus hijos que describan lo que, según ellos, están sintiendo cada persona. Luego escriba una emoción diferente sobre la parte superior de cada página del diccionario, pidiendo que su hijo le dé un ejemplo de un momento en el que haya experimentado ese sentimiento. Si su hijo considera que este ejercicio es difícil, ofrezca ejemplos de su propia experiencia de vida a modo de ilustración. Los niños más pequeños también disfrutarán haciendo dibujos de cada emoción. Lo más grande puede preferir tomar una fotografía de sí mismos o de otra persona para utilizarla como recordatorio visual de cada emoción. En casi 20 años como terapeuta ayudando a niños y a familias, a menudo he recomendado juegos para alentar a los niños y a sus padres a desarrollar un lenguaje de las emociones. En un caso conmovedor, estaba trabajando con una madre y sus 2 hijos de 9 y 11 años para ayudarlos con su sentimiento de pérdida relacionado con la súbita muerte del padre de los niños. Los 2 pequeños se mostraban tartamudos y un poco comunicativos, manifestando que cada vez más signos de depresión a medida que pasaban los meses. Los numerosos intentos de Jane para conseguir que sus hijos hablaran de sus sentimientos parecían terminar siempre en una frustración, y además explicó: tengo 2 empleos para poder mantenerlos ahora, y no sé cuándo se supone que tenga tiempo para sentarme y hablar con ellos. Habitualmente, cuando recomiendo un juego, mi primera preocupación es determinar cuándo y dónde deberá juzgarse. Si una madre me dice que apenas tiene tiempo para llevar a cabo las tareas domésticas básicas, sin siquiera tener tiempo para sí misma, sé que no resulta muy realista pedirle que haga tiempo para añadir otra actividad, aun cuando sea a beneficio de sus hijos. Pensar en el momento y en el lugar en que esta familia podrían jugar en un juego del control de las emociones para ayudarlos a expresar con más facilidad sus sentimientos me llevó a tener una idea
para una actividad cuyo extraño nombre es matrículas de sentimientos. Yo sabía que la familia empleaba por lo menos 45 minutos para viajar diariamente a la escuela y a otros lugares, y recordé cómo les gustaba a la mayoría de los niños durante viajes largos observar las letras o el nombre del estado de las matrículas de los automóviles que pasaban. En la sesión siguiente le pregunté a Jane y a sus hijos si alguna vez habían jugado a este tipo de juegos y si estarían interesados de aprender un nuevo juego para el coche. El objeto del tipo de juegos que estarían interesados para aprender un juego para el coche, el objeto del juego, expliqué, es observar una matrícula con 2 letras de una palabra que designé un sentimiento y luego contar la ocasión que ha sido experimentado. Por ejemplo, una matrícula con las letras A y M podría ser usada para formar la palabra amor. Señalé que se trataba de un juego cooperativo y que toda la familia obtendría un punto cada vez que una matrícula fuera observada y que pudiera mencionar un sentimiento. Si obtenían 20 puntos entre el lunes y el viernes, ganarían una comida en un restaurante de comidas rápidas y les entregaré 3 cupones que conservaban con instintivos para este tipo de ocasiones. A la sesión siguiente, observé un mejoramiento significativo en el humor de la familia. Habían jugado el juego, obtenido un puntaje de 35 y disfrutando de su comida, particularmente por el hecho de que yo la hubiese pagado. Les pedí que jugaran una segunda semana con un incentivo diferente. Esta vez Jane llevó a los pequeños al cine. Y a la vez siguiente observé nuevamente un estado de ánimo más relajado en la familia. En particular, los niños se habían vuelto más conversadores. Cuando hablé con Jane en privado, me contó cómo después de jugar este juego, sus hijos habían comenzado a hablar de muchos sentimientos y habían revelado en varias ocasiones su tristeza y su ira ante la pérdida del padre. Esta familia estaba ahora bien encaminada para usar la comunicación emocional como una manera de poder seguir adelante en sus vidas. De modo que sugería hacer una pausa de aproximadamente un mes en la terapia. Una vez por semana habría control telefónico con ellos. Durante la segunda llamada, supe que el juego de la comunicación de los sentimientos había alcanzado su propósito cuando Jane me explicó: ¿sabe, doctor Zafiro? Esta semana jugamos a las matrículas de los sentimientos, pero por alguna razón no obtuvimos suficientes puntos y todos queríamos realmente salir e ir al cine juntos, de modo que el viernes a la noche tuve que conducir por alrededor de 1 hora más para buscar matrículas que nos permitirían hablar de nuestros sentimientos. ¿Cómo ayudar a que sus hijos se conviertan en una persona que sabe escuchar? Así como podemos enseñarle a nuestros hijos a mejorar en la expresión de sus emociones a través de juegos, del mismo modo podemos ayudarlos a convertirse en personas que saben escuchar desde el punto de vista emocional. Es una conversación normal. Los niños se muestran naturalmente interesados por expresar sus opiniones acerca de lo que se les habla, buscando oportunidades para expresar su acuerdo o desacuerdo. Pero cuando escuchan en forma activa, se centran completamente en la otra persona, sin imponer sus opiniones o sentimientos en la conversación. A partir de los 10 años, usted puede enseñarle a los niños capacidades para escuchar en forma activa, similares a las que utilizan los terapeutas profesionales. Esa capacidad de control de las emociones, cuando una parte importante de la capacitación en muchos de los programas de resolución de conflictos para las escuelas.
así como en varias formas de asesoramiento familiar. Al jugar al juego del escuchar en forma activa, usted mismo puede enseñarles esta capacidad a su hijo. El juego de escuchar en forma activa comience haciendo que su hijo pequeño de 10 años o más, adolescente, de 2 listas, por lo menos 6 preocupaciones, una para usted y otra para él. Esta lista podría contener cualquier cosa que pueda molestar a usted o a su hijo, pero habitualmente es mejor comenzar con problemas o conflictos relativamente fáciles. Luego tome 4 fichas y escriba las siguientes capacidades de escuchar en forma activa. 1. Vuelva a formular lo que dijo la otra persona, así que lo que me está diciendo es. 2. Aclare lo que ha dicho la otra persona. ¿Puede decirme algo más acerca de? 3. Muestre interés por lo que la otra persona esté diciendo, a través del gesto, el tono, la voz, el contacto visual y así sucesivamente. 4. Califique o describa lo que la otra persona parece estar sintiendo. Me parece que estás enojado porque... Para jugar, cada uno de usted selecciona una preocupación o un problema sobre el que hablará durante 3 minutos. Podría ser un problema que está experimentando con otra persona o una decisión difícil que debe tomar. Mientras uno de ustedes habla, el otro muestra las 4 capacidades de que escucha en forma activa. Utiliza las 4 fichas como recordatorios. Al final de cada vuelta, el que habla le atribuye al que escucha un punto por usar cada capacidad y 2 puntos adicionales. Si el que escuchó no emite el juicio alguno, luego el que habla y el que escucha intercambian los papeles y juegan la siguiente vuelta. El juego continúa durante 6 vueltas, abordando en cada una de ellas un tema difícil de preocupación que figura en la lista. Al final del juego, se combinan los puntos de los 2 jugadores y si el total supera 30 de la posibilidad de 36, ambos son declarados ganadores y pueden darse una recompensa adecuada. Puntos del C o control de las emociones para recordar. Aliente a sus hijos a verbalizar sus sentimientos como una forma de enfrentar sus conflictos y preocupaciones y satisfacer sus necesidades. Enséñele a sus hijos las capacidades para escuchar en forma activa a fin de ayudarlos a desarrollar relaciones emocionalmente gratificantes en la actualidad y en el futuro. Narrado por Rocío Limón.